El Señor les bendiga en esta mañana, amén. Pueden ocupar sus lugares. La linda presencia del Señor se siente aquí, amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares allí y damos gracias a Dios porque podemos sentir su presencia aquí, amén. Contentos por lo que el Señor está haciendo y bueno, más allá del día gris y frío que hace hoy, alegres por lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, amén. Gracias a Dios por los testimonios que hemos escuchado, por las cosas que tenemos para agradecerle al Señor y para contar también a los demás, porque con eso le damos la gloria a Dios y también animamos y contagiamos al que está a nuestro lado a desafiarlo y a creer de que Dios sigue obrando, amén, y que Él sigue siendo fiel y sigue estando en el control de todas las cosas, aun cuando nosotros ni siquiera entendemos. Y que se trata de eso, se trata de la gracia del Señor. Y de eso queremos hablar en esta mañana, acerca de su gracia. A veces cuando nosotros pensamos o tratamos de explicar muchas cosas que no llegamos a entender con nuestra mente humana, nuestra mente limitada allí. Y lo resumimos en eso, en que se trata de la gracia del Señor. Y si hoy estamos aquí es por su gracia. Y enseñamos y predicamos y cantamos que su gracia es la que nos sostiene muchas veces. Cuando nosotros ya ni podemos, cuando nosotros ya no tenemos ni la fuerza, ni la facultad, ni las ganas a veces de poder estar en pie, pero el Señor por su gracia y su misericordia nos sostiene, nos da nuevas oportunidades, nos da una nueva esperanza. Amén. Y la gracia, ¿qué es la gracia? Si vamos a lo que enseñamos teológicamente hablando y lo que es la base y los fundamentos allí del Evangelio, y según la teología, la gracia es un regalo de Dios, es un favor que no merecíamos, ¿no? Y aquel que viene al nuevo siempre le enseñamos esto, ¿no? La gracia es un favor no merecido, es algo que no merecíamos nosotros. Cuando algo nos es dado por gracia, no es algo que nosotros merecíamos. Aquel que hace un trabajo y cumple con su trabajo y recibe su sueldo, su salario, recibe algo que mereció porque lo hizo. Y si lo hizo bien, lo hizo con responsabilidad, merece allí su paga por su trabajo realizado. Pero lo que Jesús hizo por nosotros, no lo hicimos nosotros porque no lo podíamos hacer. Y de eso se trata la gracia. Cuando Jesús da su vida por nosotros, y no solo en el momento de dar su vida, todo lo que Jesús hizo desde el momento que llegó aquí a la tierra y estuvo aquí en este mundo y toda su vida aquí, todo lo que pasó y aún cada milagro y aún cada palabra que dio y que enseñó y todo lo que hizo, se trató de eso, de esa gracia, de algo que nosotros no merecíamos. Se trató de eso, de Dios haciéndose hombre y descendiendo y bajando ante la miseria humana, porque esa era la realidad. Y esa es nuestra realidad. Capaz que suena chocante o feo decirlo, pero hemos sido miserables, pero hemos tenido un Dios grande en amor y en misericordia. Y de eso se trata, o sale allí la base del Evangelio, que mandó a su único Hijo por amor a nosotros. Y la gracia es ese regalo de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús para aquellos que están dispuestos a recibirlo. Porque si alguien viene a dar un regalo a usted y usted dice, no, yo no quiero, no lo recibe, ¿no? Creo que a todos nos gusta recibir un regalo, ¿no? Y si vienen algo y a veces vemos allí unos regalos que parecen grandes o no sé, llamativos allí, ¿no? Y a veces viene algo más pequeño, pero aún así tiene valor. Pero lo natural, lo normal, creo que alguien que viene a darnos un regalo, nosotros lo recibimos. Pero si no queremos recibirlo, no lo recibimos, lo rechazamos. Y así pasa con la gracia. La gracia es ese regalo de Dios a través del sacrificio de Cristo para aquellos que están dispuestos a recibirlo. Y esto es algo que se logra a través de la obra del Espíritu Santo. Y si miramos, y vamos a entrar en un estudio teológico en esta mañana, pero allí está el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está la obra de Dios Padre a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y de eso se trata la gracia. Ahora, yo quiero hablar en esta mañana acerca de una gracia escandalosa. Y vamos a ver por qué, ¿no? Pero la gracia es algo escandaloso.
Y es algo complicado a veces de entender. De hecho, muchos de los estudiosos bíblicos allí, muchos de los escribas, de los fariseos, muchos de los eruditos allí en el tiempo, aún del Antiguo Testamento, pero también en el tiempo de Jesús allí, y luego de Jesús, y aún en el tiempo de la iglesia primitiva, no llegaron a comprender, no llegaron a entender, por tener quizás un corazón endurecido, pero no llegaron a comprender en qué consistía la gracia de Dios. No llegaron ni a entender. De hecho, llevaron a Jesús a la cruz, si bien fue todo parte del plan de Dios para que pudiera dar su vida para salvarnos a nosotros, pero llevaron a la cruz a Jesús por no entender de qué se trataba la gracia. Y hermanos, la gracia de Dios muchas veces va a resultar escandalosa para nuestras vidas. Y quiero hablar acerca de eso en esta mañana, y quiero que me acompañen allí al Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Y vamos a ver allí una gracia que prevalece. Cuando algo prevalece, quiere decir que pasa por encima de todo lo demás, que tiene el poder o la fuerza o la capacidad para superar todo lo que está antes de ella, de eso. Y la gracia de Dios es una gracia que prevalece porque tiene ese poder y esa capacidad para superar toda barrera, todo obstáculo, lo que sea por delante, y prevalecer por encima de todo. Y eso es algo tremendo para nosotros, y es algo lindo también, porque si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si la gracia de Dios no hubiera prevalecido? ¿Qué sería de mí si la gracia de Dios no prevalece aún en mi vida? Y vamos a ver el porqué. En el capítulo 17 de Juan, allí los primeros versículos relatan que se trata acerca del arresto de Jesús. Cuando viene allí la etapa final del ministerio de Cristo aquí en la tierra y comienza todo ese proceso allí. Y se acerca el momento donde Él va a entregar su vida por todos nosotros. Y el relato bíblico, bueno, cuenta allí, si usted quiere leer después los primeros versículos en su casa, acerca de cómo vinieron a Él para prenderle allí, para llevarle preso. Pero a partir del versículo 7, leemos en esta mañana, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hemos hablado y hemos predicado y hemos enseñado mucho acerca de la vida de este hombre, de este discípulo del Señor, de la vida de Pedro. Y cada vez que hablamos, bueno, la palabra de Dios de por sí es viva, dice, es eficaz, y tiene una riqueza que nosotros cada vez que vamos a ella encontramos algo nuevo, y podemos seguir aprendiendo todo el tiempo, y podemos seguir experimentando de ese poder de Dios que está a través de su palabra también. Porque como dije, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y dice que tiene el poder para entrar aún en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, discernir aún lo que nosotros pensamos y a veces ni nosotros entendemos, ¿no? Y por eso podemos seguir aprendiendo. Y algo que me llama la atención aquí, y por eso puse esta primera parte, una gracia que parece, es que si esa gracia de Dios no hubiese prevalecido en la vida de Pedro, hubiera sido un desastre. Si la decisión que Pedro había tomado, si la decisión de Pedro hubiera prevalecido, hermanos, la violencia de Pedro podría haber continuado hasta matarle a sí mismo y aún matar a otros. Pero aún allí, en ese momento donde Cristo estaba entrando en todo ese proceso de ser llevado preso, de saber que eran horas lo que le tenía por delante para entregar su vida, para sufrir y cargar con todo el pecado y todo el sufrimiento de cada uno de nosotros,
aún allí estuvo demostrando su gracia en todo momento y en todo tiempo. Y lo hizo aquí a través de la vida de Pedro. Esa gracia prevaleció allí en Pedro, obviamente porque Cristo así lo quiso. Pero si hubiese sido lo contrario, si hubiera prevalecido esa decisión impulsiva de Pedro de sacar la espada y cortar y matar al que viniera por delante, de hacer lo primero que se le ocurrió allí, de estallar y ante la primera situación complicada, sacar lo peor de sí mismo. Si Pedro y su yo hubieran prevalecido en ese momento se recordaría como un baño de sangre y no como el momento en que Cristo comenzaba a entregar su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Mas la gracia de Dios, la gracia de Cristo, prevaleció allí, en la vida de Pedro. Y se había equivocado. Y Pedro había metido la pata y feo. Porque sacó allí su espada y le cortó la oreja allí a uno de los soldados. Y la respuesta allí, a mí lo que mirando en esto, y hace días que vengo con esto, hace unas semanas atrás, y pensando en esto, pensaba, digo, qué impresionante, qué poderosa es la gracia de nuestro Dios. Porque la reacción misma quizás de los otros soldados hubiesen sido atacarlo a Pedro allí inmediatamente. Y lo podrían haber hasta matado. Y hubiese sido un tropiezo, un impedimento aún allí en el plan y en la obra que Cristo había comenzado a hacer. En todo ese proceso de entregar su vida por nosotros. Ya había pasado algo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro mismo, apártate de mí, Satanás? Porque Pedro le dijo al Señor que antes de matarlo a él, antes de hacerle algo a él, que iban a tener que pasar por encima de él. Y Pedro allí todo impulsivo y todo, y capaz que no lo hacía con una mala intención. Capaz que no lo hizo con una mala intención, capaz que no dijo eso. Pero actuó allí sin medir las consecuencias. Habló sin medir sus palabras, actuó sin medir las consecuencias de lo que podría haber pasado. Pero la gracia de Cristo superó todo eso. Y de eso se trata la gracia. Que a pesar de nuestros errores, y a pesar de que a veces nos equivocamos y nos equivocamos feo y metemos la pata, no un poquito, ¿no? Hasta el fondo allí del tacho, metemos la pata allí hasta el fondo, aún así, la gracia de Dios prevalece. Y vamos a ver un poquito más adelante, la gracia no es una licencia para pecar, claro que no. Pero sí la gracia nos hace caminar en libertad. La gracia nos hace caminar en saber que lo que Cristo hizo, la gracia nos hace caminar sabiendo que cuando Cristo se entregó por nosotros, Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Y hallamos perdón, y hallamos sanidad, y hallamos restauración, y hallamos nuevas oportunidades como las que experimentó Pedro. Y vuelvo a repetir, se equivocó y se equivocó feo, y ese momento hubiera sido trágico, no solo para su vida, sino para los demás que estaban ahí. Y Jesús hubiera tenido que hacer otra cosa. Nada toma por sorpresa al Señor, claro que no. Jesús ya sabía. Y de hecho el Señor Jesús, si usted sigue leyendo allí en el relato bíblico, aún ahí obra un milagro porque toma la oreja de este soldado que había sido cortada, de Malco allí, es el nombre que aparece en la Biblia, y la coloca en su lugar y le devuelve allí su oreja. ¿No? Le devuelve allí su oído. Y ocurre un milagro allí, ¿no? En medio de todo. Y por eso digo, la gracia es tan grande y es sorprendente, ¿no? Porque aún allí, en medio de todo ese caos y en toda esa situación, el Señor sigue obrando un milagro allí, ¿no? Una gracia que prevalecía aún por encima de la propia personalidad y del propio error que había cometido Pedro, pero una gracia de Cristo que era suficiente para obrar un milagro aún en medio de todo ese caos. Un milagro de sanidad, pero estaba ocurriendo un milagro también en la vida del propio Pedro, que luego iba a repercutir en su llamado y en su futuro, en lo que iba a pasar por delante. Lo que viene después
Pedro aún llega a negarle al Señor, pero Jesús lo restauró, porque la gracia prevalece por encima de todo. Y sabemos lo que sucede después. En el momento allí, Pedro niega 3 veces al Señor y se vuelve a las redes, se vuelve después de llorar amargamente, después de deprimirse, después de sentirse mal. Pedro vuelve a su antigua vida, a lo que era un pescador de peces, del río, del mar. Cuando cargaba con una promesa y con un llamado del Señor que iba a ser pescador de hombres. Mas él se vuelve atrás, retrocede. ¿Y cuántas veces nos sucede lo mismo? ¿Cuántas veces por nuestros propios errores, nuestras propias equivocaciones, nos sentimos con ese peso de la culpa? Porque hay enemigos de la gracia y la culpa es uno de ellos. Y a veces nuestro propio yo, nuestra propia mente y pensamientos, la culpa comienza a trabajar. Y a veces el mismo enemigo, claro que sí, comienza a meternos más y más culpa. Pero mirá, no mereces, te equivocaste. Otra vez, volviste a equivocarte. Otra vez, te descontrolaste. Otra vez, estallaste, reventaste allí como Pedro. Sacaste lo peor de vos. Y eso comienza a golpear y a trabajar en nuestra mente y aún en nuestro corazón. No mereces. Otra vez. Pero como decíamos hace un momento, aunque sean 1000 veces, allí el Señor sale a buscarnos una vez y otra vez y otra vez. Y la gracia del Señor prevalece. Y que es acerca de eso, es de eso lo que trata la gracia. Cuando no merecemos, cuando yo no lo merezco, es allí donde aparece la gracia de mi Dios. Cuando yo no lo merezco, es allí cuando aparece la gracia de Cristo. Y prevalece por encima de todo. Prevaleció por encima de su propio yo, de Pedro allí. Aún por encima de sus propios pensamientos. Como adorábamos hace un momento, aún por encima de las propias trampas personales que Pedro se había puesto. Porque cuando Pedro niega al Señor y sufre y llora amargamente allí, vuelve y retrocede a ese lugar donde había estado antes, donde todo había sido difícil, donde todo había sido llevado tanto sacrificio para poder sostener su vida, la de su familia, su esposa. La Biblia dice que era casado Pedro, de hecho tenía su suegra que luego Jesús la sana allí también. Algunos dicen que por eso le negó, pero no, es una broma. Pero Pedro vuelve y retrocede a su pasado, porque la culpa nos hace volver. La culpa te va a querer llevar siempre a tu pasado. La culpa te va a querer conducir siempre a ese momento donde estuviste tan mal, donde te equivocaste, donde te desviaste, donde no experimentabas lo que era la gracia de Dios. Pero cuando la gracia del Señor prevalece y nosotros la aceptamos, nos vuelve a conducir al lugar donde el Señor quiere que estemos. Porque luego viene allí en Juan, si usted sigue leyendo los capítulos de Juan, luego que Jesús resucita y tiene ese encuentro nuevamente con Pedro, Jesús trata con la vida de Pedro y 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor. 3 veces. Pedro, te está restaurando el Señor. Te está dando la oportunidad de volver al lugar donde Él te había llamado. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Sigue con la obra y el llamado que yo te había dado. Porque la gracia lleva muchas cosas encima. Una palabra tan cortita, tan pequeña, pero que tiene tanta carga y tanto significado. Porque la gracia que prevalece, y esa gracia que es escandalosa para los demás, porque los demás podrían decir: pero este que le negó, pero ¿qué va a venir a hablarme este que negó al Señor enfrente de todos allí? ¿Qué va a venir a decirme este? ¿Qué va a venir a enseñarme este que se equivocó tanto?
Pero mirá, este imperfecto, esta imperfecta, ¿qué va a venir a decir? Pero es que no somos nosotros, es la gracia del Señor en nosotros. Y de eso se trata, y de eso se trató siempre. Y eso es lo que Jesús quiso enseñar, y eso es lo que muchos no pudieron entender. Luego Pedro lo entendió, lo comprendió, y fue alguien a quien Dios usó en este sentido. Por eso el Señor luego nos llama allí a través del apóstol Pablo y nos dice que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Lo que nos pasa, y tristemente nos sucede muchas veces, es que a veces nos creemos dueños de la gracia de Dios. Cuando el Señor nos dio tanto de su gracia y de su amor y de su misericordia a nosotros. Pero a veces nos creemos dueños de la gracia de Dios. Y Pablo dice que somos administradores. ¿Qué es un administrador? Valga la redundancia, alguien que administra algo que no es suyo, que alguien se lo dio para que lo pudiera administrar. Y la gracia que el Señor nos dio, que nos dio a nosotros, es también para que nosotros podamos administrarla hacia los demás. Pero a veces somos tan duros, o a veces, como dije, nos creemos dueños de algo que no es nuestro. Y pensamos, para este sí, para este no. Para fulano sí, para mengano no. No, este no merece. No, aquella no merece. ¿Y yo lo merecía? No, yo no merecía nada. Volvemos a lo mismo. Era algo que no merecía. La gracia de Dios era algo que no merecía en mi vida. Pero aún prevaleció, dice, por encima del propio Pedro, aún por encima de sus propias trampas, de sus propios pensamientos, aún por encima de todo lo que Pedro puso por delante. La gracia de Dios, la gracia de Cristo en su vida prevaleció. Una gracia que prevalece en aquellos que quieren recibir esa gracia. Y esa es un poco la invitación en esta mañana, para que tú puedas seguir disfrutando y viviendo en esa gracia. Cuando Pablo escribe allí la carta a los Gálatas y les habla duramente, le dice: Gálatas insensatos, dice alguna de las versiones allí. ¿Quién los engañó? Porque ya no estaban caminando sobre la gracia de Dios. Volvían a la ley, volvían a los rudimentos de antes, volvían a todo lo demás. Y sí es necesaria la ley. Claro que sí que son necesarios los mandamientos. Claro que sí que es necesario todo lo demás. Pero nunca nos olvidemos que la gracia del Señor prevalece. Que la gracia de Cristo en nuestra vida es lo que prevalece. Y Cristo vino a dar su vida por nosotros. Cristo vino a entregar su vida por las almas. Cristo vino a derramar su sangre por la vida de cada uno de nosotros. No por una ley. Sí cumplió la ley, pero vino a derramar su vida por las personas. Vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Una gracia escandalosa, es una gracia que prevalece, pero también es una gracia que restaura y que perdona, que transforma y que muchas veces calla la boca de los acusadores. Muchas veces calla la boca de los acusadores. Hay una historia allí en la Biblia, también la encontramos en el Evangelio de Juan, pero un poquito antes, en el capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8, verso 1 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, estas personas que no tenían ni la más pálida idea de lo que trataba la gracia, ni la más pálida idea de lo que estaba haciendo Jesús allí en la tierra, aquí en la tierra. Los escribas allí y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchos han tratado de interpretar, y aún cuando estábamos en el Instituto Bíblico, tratando de interpretar por qué Jesús hizo esto, más allá de lo que sigue. ¿Por qué Jesús se inclinó en la tierra y se puso a escribir con el dedo? Algunos eruditos bíblicos dicen que escribía allí los pecados, quizás de todos los demás, de todos los que estaban acusando allí. Pero me encantó una vez cuando leí allí de uno de los comentaristas bíblicos que decía, cuando Jesús se inclinó allí en el piso, se puso a escribir en el suelo, lo que ocurría allí era tanta gracia derramada en ese momento, tanto perdón y tanta gracia que estaba disponible, no solo para esa mujer, sino para cualquiera de los que estaban allí y quisieran haberse arrepentido o entregado, podían experimentar de esa gracia y de ese perdón del Señor. Podían haber alcanzado allí misericordia. Pero ellos le preguntan, tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno tuvo la conciencia limpia o tranquila para condenarte? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Volvemos a lo que decíamos hoy. La gracia no es licencia para pecar, porque bueno, cuento con la gracia del Señor y puedo andar por ahí pecando a cada rato. Sí nos vamos a equivocar, sí vamos a pecar. La diferencia está en aquel que practica el pecado y que lo lleva como una costumbre allí. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. Pero la gracia de Dios manifestada en esta mujer fue tan poderosa que esos corazones acusadores, que esas vidas de esas personas que estaban allí para apedrearle, para matarle, quedaron callados, quedaron enmudecidos y por la vergüenza tuvieron que salir de allí. Se fueron y los dejaron solos. Hermanos, una mujer que ya estaba condenada y desahuciada aún antes de que la trajeran delante de Cristo, porque venían con el argumento de la ley. ¿Y qué decía la ley de Moisés? ¿Qué era lo que ella merecía? La muerte. Y la muerte de una forma terrible y dolorosa, siendo apedreada, siendo humillada allí delante de todos. Una mujer que estaba condenada y desahuciada antes de tiempo aún. Y la traen delante de Jesús. A veces he escuchado predicadores allí que dicen, bueno, y en realidad era lo correcto lo que decía la ley, pero también tendrían que haber traído al hombre. Ninguno de ellos que eran tan perfectos se preguntó o se olvidaron de traer al hombre también que estaba cometiendo adulterio. Es que a veces también, así como nos creemos dueños de la gracia, en vez de ser administradores, a veces nos creemos tan perfectos y nos creemos lo sábelo todo de la ley y de los mandamientos. Y aplicamos a veces con dureza, cuando el Señor tuvo tanta gracia y tanto perdón para nosotros mismos, cuando nosotros nos equivocamos tanto y el Señor nos ha dado tanto de su gracia. Trajeron a esta mujer condenada y desahuciada delante de Jesús. Pero Jesús tenía pronta allí una lección de gracia. Jesús tenía pronta allí una lección de gracia. Una lección tan poderosa, tan grande. Una lección de gracia que sería una de las más grandes
de la historia. Y quizás si hoy nosotros, como se dice, ¿no?, con el diario del lunes todos tenemos la respuesta. Y quizás si viéramos eso hoy, aplaudiríamos hasta no dar más allí a Jesús por la respuesta que dio. Y ese dicho y esa frase que ha transcurrido, que ha permanecido por los siglos, ¿no? El que esté libre de pecado, vaya y arroje su primera piedra allí. La gracia de Dios manifestada, la gracia de Cristo manifestada en la vida de esta mujer, que sí, era verdad, había pecado, pero que ¿acaso ella no era digna de la gracia y del perdón de Cristo? Y cuando nos equivocamos, ¿acaso no somos dignos del perdón y de la gracia de Cristo? Pero muchas veces, como Pedro, nosotros mismos ponemos una barrera. Nosotros mismos nos ponemos un muro entre nosotros y el Señor. Nosotros mismos colocamos esas trampas para poder caer en ellas y quedar hundidos allí. En la tristeza, en la depresión, en la angustia, en la culpa. Por las cosas que hemos hecho o que nos han hecho, o por las cosas que han sucedido, o por nuestro pasado, o por las cosas que hemos experimentado. Cuando el Señor nos dice, mi gracia está presente, mi gracia prevalece, mi gracia restaura, perdona, transforma y calla aún la boca de los acusadores. Una gracia que rompe barreras, una gracia que derriba muros, una gracia que nos sostiene, una gracia que rompe y destruye prejuicios, preconceptos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Como recién adorábamos, una gracia implacable que sorprende y que escandaliza. Porque en esta ocasión venían allí también para a ver si podían agarrarlo a Jesús, si podían pescarlo en algo allí infragante en cuanto a la ley. Pero Jesús les respondió, porque había algo más poderoso que la ley, la gracia. Jesús les da esta respuesta a esta gente porque Él tenía algo más poderoso, porque Él ya había cumplido la ley, pero tenía algo más poderoso que la ley, la gracia, su propia gracia, eso que no merecemos. Y de acuerdo a la ley ella no merecía nada, no merecía perdón, merecía condena y muerte. De acuerdo a la ley o de acuerdo a las consecuencias que podrían venir, Pedro hubiera merecido la muerte allí, en aquel lugar, cuando sacó su espada. Si el poder mismo de Dios y la gracia allí de Cristo presente no hubiese detenido quizás el accionar o el pensamiento, no sé, me pregunto, quizás en un momento allí quedaron sorprendidos los demás soldados y no reaccionaron. Si eso no hubiese pasado, hubiera ocurrido algo terrible allí. O el Señor hubiera tenido que obrar otros milagros, no sé. Pero estaba mostrando su gracia, no solamente a Pedro, a todos los que estaban viendo allí. Yo creo, no sé, creo que la vida de este hombre, de este soldado al que Jesús le puso la oreja de vuelta, nunca más fue igual. Porque ver un milagro allí, él había ido para llevar preso a este hombre y este hombre le devuelve algo que había perdido allí en el momento. Y una y otra vez, la gracia de Cristo se trata de eso. Una gracia que tiene planes de paz y de bendición, de sanidad y de restauración para nuestras vidas. Una gracia que es poderosa. Una gracia que tiene ese poder y esa capacidad para superar toda barrera y todo obstáculo. Sea que nosotros mismos la hayamos puesta o que alguien más nos haya puesto eso, que alguien más nos haya condenado y nos haya dicho, pero mirá el pasado que tenés, mirá todo lo que te has equivocado y todo lo que has hecho en tu vida, mirá todo lo que ha pasado, mas la gracia de Cristo sigue estando presente.